Pero vamos hoy a considerar un versículo interesante de la Biblia y es Génesis capítulo 2 y el versículo 18. Amén. Cuando usted lo tenga me puede indicar con grande y fuerte amén. Bueno es Dios. Gloria al nombre de Jesús. El versículo 18 dice, y leemos la palabra de Dios y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, dice la Biblia, para él. Voy a volver a repetir el versículo. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos al Señor, hermanos, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias por tu grande bondad, por tu grande misericordia, porque tú has sido fiel con nosotros. Señor, el darnos la oportunidad en este día de poder abrir los ojos, Señor, de poder venir, reunirnos en este día para bendecirte, para adorarte y para poder exaltar tu bendito nombre. Señor, queremos decirte gracias. Gracias por la vida, por la salud, Señor, y sobre todo la salvación que tú nos ofreces a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Bueno es el Señor. Bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio. Es un tema muy interesante. Tiene mucha amplitud. Bueno, es un tema muy amplio. Yo pienso que los que hoy estamos aquí, de los que ya tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 20, 30, 40, 50 años de casado, yo pienso que todavía seguimos aprendiendo, ¿verdad que sí? Todavía seguimos aprendiendo de lo que es el matrimonio. El matrimonio es algo que, dijo alguien por ahí, es como un negocio. Hay que saber invertir en el matrimonio para poder tener buenos resultados. No es solamente el cosechar, recoger. Yo quiero que mi matrimonio sea excelente, que sea maravilloso, porque en realidad, ¿quién no quisiera tener un buen matrimonio? Levánteme la mano. ¿Quién quisiera tener el mejor matrimonio del mundo? Amén. Amén. Todos quisiéramos tener el mejor matrimonio del mundo. Claro que sí. Yo quisiera tener la mejor esposa del mundo. Mi esposa quisiera tener el mejor esposo del mundo. Si hablásemos en la parte de hijo a padres, ¿qué hijo no quisiera tener el mejor padre del mundo? ¿Qué hijo no quisiera tener la mejor madre del mundo? Hablamos de tíos. ¿Qué sobrino no quisiera tener la tía más excelente de la vida? Pues hablamos de abuelos, hablamos de suegros. ¿Quién no quisiera tener, verdad, la suegra la mejor del mundo? Todos quisiéramos tener lo mejor. Es como decir, yo quisiera tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa. ¿Quién no quisiera tener eso? Todo el mundo quisiéramos lo mejor, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida matrimonial, es algo que nosotros quisiéramos tener el mejor matrimonio del mundo. Pero hay un detalle interesante, importante, que debemos de considerar, algo que muchas de las veces se nos ha pasado por alto, y es el poder darle el mantenimiento, el cuidado a la vida matrimonial. Porque la vida matrimonial no es sencillamente el que yo ya me enamoré y que con ella o con él yo voy a hacer mi vida, y con él o con ella yo voy a pasar todos los restos de mi vida con ella junto. Aunque otros no piensan eso, pero los que piensan en eso, es algo que muchas de las veces la gente puede malinterpretar en ese sentido de la palabra, de creer de que la vida matrimonial sencillamente es de que nos casamos y ahí la llevamos poco a poco como podamos entenderlo. Muchas de las veces tenemos
yo pienso que no solamente dos problemas, más de dos problemas el poder entender el matrimonio. Muchas de las veces por la razón de que venimos nosotros de una cultura, venimos de un hogar con diferentes costumbres, venimos de un país donde muchas de las veces no hay una educación a la vida familiar. Entonces, donde no hay una educación a la vida familiar, en sus principios, por lo regular y por seguro, que los hogares siempre serán un fracaso en el futuro. Porque donde hay educación, donde hay enseñanza, donde se toma el tiempo, especialmente en los hogares, es donde podemos tener mejores resultados. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte, es interesante pensar que nuestra forma de educación tiene que ver mucho en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos y de la cuarta generación en la vida. ¿Por qué menciono y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el ejemplo y las estadísticas de las que hoy estamos observando son alarmantes a lo que es concerniente al matrimonio. Ya muchos ya no creen en el matrimonio, otros ya definitivamente han descartado esa forma de vida. Entonces es alarmante lo que hoy estamos viviendo y considerando. Entonces es importante entender y hoy reflexionar de lo que es la vida matrimonial. Yo hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy interesante en este día. Yo hoy quiero hablar del tema el creador del matrimonio. Ese es el tema que yo quiero dialogar con ustedes. El creador del matrimonio. Y cuando hablamos de creador, estamos hablando de el que lo hizo, el que lo formó, el que lo diseñó, el que se tomó el tiempo para poder hacer lo que hoy nosotros conocemos como la palabra bíblicamente, misteriosamente, el matrimonio. Porque el matrimonio es un misterio, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos de que el matrimonio es un misterio, eso quiere decir que cada día siempre hay algo nuevo, hay algo diferente. Muchas de las veces, no lo que se nos contó en la vida de noviazgo o lo que vimos en la vida de noviazgo, en la vida matrimonial, es que es donde resurgen y salen todos aquellos detalles que muchas de las veces no se me dijeron, no los pude entender. Y cuando ya estoy dentro del matrimonio, es que me doy cuenta que era todo lo contrario de lo que yo había visto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, sí es muy cierto el dicho que dicen por allá afuera, que las apariencias engañan. Y no todo lo que brilla es oro. Entonces, todo aquello que yo pude ver que era favorable para mí, cuando yo entré a la realidad de la vida, porque el matrimonio es la realidad de la vida. Cuando uno entra a la vida matrimonial es donde uno se da cuenta, ¿verdad? Que las cosas no eran como en realidad se pintaban en la vida de noviazgo. Porque en la vida de noviazgo todo era amor, dulzura, que yo te bajo las estrellas, yo te bajo la luna, no te preocupes, no vas a sufrir. Cuando uno llega a la vida del matrimonio es todo lo contrario. ¿Verdad que sí? No diga amén si usted no se siente bien, ¿verdad? Pero bueno. Hay cosas en la vida que, aunque hay muchos que probablemente no pasaron un tiempo de noviazgo porque, pues verdad, la situación probablemente no ameritó. Tal vez el tiempo que usted conoció a su pareja fue ya viviendo con él o con ella, que eso es muy común en nuestros pueblos, allá en nuestros cantones, allá bien remotamente en nuestros países, que pasaba el muchacho, le gustaba o nos gustaba y le decía róbame, o tal vez le decía hoy en la noche te paso a robar. Entonces no hubo un tiempo, pues no hubo un momento. Entonces cuando despertamos, ya despertamos en la casa y dijimos, pues ¿qué pasó aquí? Entonces una vida muchas de las veces muy fuera de lo que nosotros hoy conocemos, lo que es la vida matrimonial. Estamos hoy en un país donde está muy desarrollada hoy la tecnología, la ciencia ha avanzado, y hoy por lo que es información, de lo que hoy podemos tener a través de forma informática, televisiva, o de lo que hoy es internet, y de todo lo que hoy se ha escrito bajo este tema, yo pienso que ya no es un tabú, ya no es una forma que
ya no se hable o porque esto no se puede hablar. No, sencillamente hoy ya está más abierto que hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años atrás, la vida de lo que es este tema, el tema o lo que es la vida matrimonial. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, tampoco queremos mencionar que el matrimonio es nuevo. No es nuevo. La Biblia ya desde mucho tiempo y desde el principio, desde el primer hombre que Dios formó y puso en la tierra, y que la Biblia vio en la vida del hombre que era necesario e importante él tuviera una pareja, desde ahí y desde mucho tiempo atrás, antes que Dios formara al hombre, Dios pensó en el hombre. ¿Sabía usted eso? Pensó en el hombre. ¿Por qué pensó en el hombre y no en la mujer? Porque fue al que hizo primero. Si hubiera hecho a la mujer primero, hubiera pensado en la necesidad de la mujer. Pero pensó en el hombre, en la necesidad del hombre, porque fue el primero que fue creado. Claro, también pensó en la mujer y en la necesidad de la mujer. Por eso fue que la hizo con necesidades, como también el hombre tiene necesidades. Ahora, es interesante pensar en esta parte, porque cuando nosotros hablamos, y déjeme entrar al tema porque solamente estoy introduciendo esta parte, ¿ok? Solamente estoy introduciendo para que usted me pueda entender de lo que yo quiero hablar en este día. Cuando hablamos de lo que es este tema interesante, el matrimonio legal en aquí en Estados Unidos generalmente consta de un esposo y de una esposa. Esto es debido a la perspectiva cristiana de aquellos que fundaron este país. Recuérdense que este país fue fundado por personas cristianas. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, aunque actualmente esa definición del matrimonio se encuentra bajo ataques en algunas áreas del mundo, hablamos de la sabiduría del hombre, ha prevalecido, teniendo como resultados la poligamia. Las mujeres son consideradas posesiones por ser dominadas, y no solamente eso, sino que también como esposas tienen pocos derechos, y no solamente las esposas, si también hablamos de las madres. Entonces, de una manera, el matrimonio se ha venido a deteriorar, a transgiversar y a darle otro rumbo de lo que bíblicamente, del principio, Dios así lo diseñó. Entonces, el matrimonio se ha venido de una manera evolucionando, pero no de una manera correcta, que ese es el problema y ese es el punto del que queremos sencillamente hoy reflexionar a través de la verdad de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros hablamos de que se ha malinterpretado o se le ha dado otro camino, que en realidad me gustaría considerar esta palabra camino, porque cuando hablamos de esa parte, la Biblia a nosotros nos enseña en Isaías 55 versículos 8 y 9, y dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes, dijo el Señor, hablando a través de la boca del profeta en el libro del profeta Isaías. Entonces, cuando mencionamos de que el hombre ha considerado su vida como un camino, no lo ha considerado como dentro del camino de Dios o del pensamiento de Dios, sino lo que ha hecho es que ha usado su propio camino, su propio destino, su propio pensamiento, para que de una manera, no sé si será por el orgullo, porque el orgullo a nosotros, hermanos, nos ataca como usted no tiene idea. O lo que nosotros podemos decir es que así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi abuelo, así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. Pero ¿sabe cuál es el gran problema que tenemos hoy en la actualidad? Es que no digo todos, pero la mayoría, y hablamos generalmente, humanamente, a nivel sociedad, no todos tenemos un gran ejemplo o un modelo, o no tuvimos un modelo en nuestros hogares de lo que es una vida matrimonial. Si por lo regular, en lo personal, mi persona, no voy a hablar de usted, mi persona, yo vengo de un hogar disfuncional. Para empezar, yo vengo de un hogar disfuncional. Quiere decir que el ejemplo que yo tengo es de divorcio. El ejemplo que a mí se me dio fue de separación.
El ejemplo que yo traigo de matrimonio, mi imagen es de lucha, pelea, quejas, golpes y de todas esas cosas. Entonces la imagen que yo traigo dentro de mi vida es todo lo contrario a lo que la Biblia, la palabra de Dios, a mí me enseña desde su principio. Es todo lo negativo, un camino distinto al que la Biblia nos enseña a nosotros. Estamos ahí en esa parte, hermanos. Entonces entendamos esta parte, que es interesante lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Caminos diferentes que el hombre se ha forjado por su propia decisión, por su propio pensamiento, por su propia forma de vida. Ahora, yo vengo ahora, ya tengo hijos, tengo familia. Definitivamente hoy, teniendo y conociendo la verdad, sería absurdo y sería lo peor, y sería el peor error que yo cometería en la vida si yo usaría el mismo ejemplo que a mí se me dio en la vida. Entonces sería lo peor, sería la decisión más mala y equivocada y desastrosa que yo pudiera tener en mi vida. Ahora, no es que yo diga que somos perfectos, tampoco me quiero excusar, pero yo pienso que una de las cosas que debemos de considerar es el poder hacer las cosas cada día mejor. Solamente que hay un detalle allí bien interesante que necesitamos considerar y poder tocarla hoy en este día. Y es que muchas de las veces, humanamente, o a base de nuestra propia sabiduría o de nuestra propia reflexión, o incluso si tomamos el ejemplo o la imagen de nuestros antepasados, difícilmente nuestro matrimonio será o tendrá éxito en la vida. No hay una escuela, no hay una universidad. El consejo de la comadre, el consejo del compadre, que así se dice allá afuera, el consejo del padrino, de la madrina, el consejo del tío, del abuelo, muchas de las veces están peor que el de nosotros. Entonces pedirle un consejo a alguien que ha fracasado en la vida nos va a llevar al fracaso también a nosotros. Llegar a una persona que probablemente sepa consejería o tendría consejería, yo pienso que sería una parte interesante para tener un buen principio, a pesar que no nos daría en realidad completamente lo que nosotros necesitamos. Nos daría un consejo, nos ayudaría a reflexionar en el momento de la necesidad. No lo hagas, piénsalo, medítalo, y eso nos ayudaría, pero no nos ayudaría para que esté con nosotros todos los días, al pie de la cama, en nuestro trabajo, cuando discutimos, cuando hace falta dinero, cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas entre los hijos, y que eso viene a provocar una rotura en medio del matrimonio. Muchas de las veces no hay nadie ahí para ayudarnos. No está el psicólogo, no está el abuelo, no está la abuela, no está el vecino, no está el tío. Y muchas de las veces esas situaciones nos pueden llevar a grandes ruinas, hermano, a grandes rasgos en la vida de nosotros, hablando matrimonialmente. Muchas de las veces sabemos ocultarlo y sabemos reservarnos y lo tenemos ahí bien aguardado, pero como dicen, tanto va el cántaro al agua que llega el momento que ¡pah!, se rompe, se quiebra. Entonces muchas de las veces el matrimonio es algo que debemos de aprender cómo sobrellevarlo, especialmente en este tiempo, en este siglo, hermano, en este año 2023, donde el matrimonio ha evolucionado, las parejas han evolucionado, hermano, las sociedades han venido a cambiar el significado de lo que es una vida matrimonial. Entonces, cuando hablamos nosotros de esas cosas que son bien interesantes para nosotros, hablamos de que hoy en día la filosofía de la mayoría del mundo nos dicen, nos quedaremos juntos mientras tú me hagas feliz. No sé si usted ha escuchado esa frase. Y muchas de las veces, ¿verdad?, es lo que mucha gente vive, es que a mí no me interesa el compromiso, a mí me interesa tu felicidad. Y muchas de las veces, cuando no hay compromiso, eso quiere decir que la felicidad no durará por mucho tiempo. Pero mucha gente lo que quiere es vivir el momento. Y aquí ese es el problema de la filosofía del mundo de la que hoy se vive. De acuerdo con una encuesta de investigación de lo que es PIN, en el 2010, cerca de 4 de cada 10 americanos dijeron que el matrimonio se está volviendo más
absuelto. Eso quiere decir más old fashioned, más viejo, que ya eso ya pasó de moda, que eso ya no tiene en este tiempo tanta importancia. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, que para nosotros lo que en realidad nos enseña, pero por contrario a todas estas normas culturales, el verdadero Dios, el creador del matrimonio, tiene mucho que decir acerca del comportamiento, de lo que son los comportamientos apropiados, las actitudes, las expectativas de cómo los esposos y esposas debemos de nosotros tener nosotros hoy una vida matrimonial. Entonces, hoy estamos mundo, sociedad, filosofía versus Dios y la Biblia. Entonces debemos hoy de considerar no solamente lo que la vida, el mundo, el filósofo, el psicólogo, el médico piensa al respecto, sino que también debemos de pensar lo que piensa Dios, que fue el creador del matrimonio. Porque muchas de las veces le damos más cabida a aquellos que por sus malas o sus buenas experiencias nos pueden aconsejar. Y muchas de las veces le damos más entrada y cabida a lo que ellos dicen, a lo que ellos piensan, a lo que puede pensar el que edificó o el que diseñó el matrimonio. En otras palabras, nuestro concepto o nuestra perspectiva puede estar muy lejos del que lo diseñó. Eso es interesante, pues. A un hombre, para yo poder explicarle esto, le voy a comentar esta anécdota para poder explicarme. Un hombre mecánico, ya conté esta anécdota en otra ocasión, no sé si se vaya a acordar al mencionársela otra vez. Mecánico muy consciente de lo que es un vehículo, de lo que se compone, las necesidades de un vehículo y su mantenimiento. Este hombre iba manejando por la carretera y su vehículo se le comenzó a como querer apagar y comenzó a tener una reacción no buena, como tal vez a muchos nos ha pasado en algún momento de la vida. Y lo que hizo fue que se orilló, se le apagó el carro, abrió el cofre, el hood, y cuando comenzó a revisar el carro, le movió, le quitó, le puso, porque era mecánico, sabía y conocía, tenía conocimiento. Pero comenzó a meter mano pensando que iba a arreglar su carro por saber de lo que se trataba el problema. Mas sin embargo, no pudo arreglar el problema. Y batalló, hizo 1, 2, 3 pruebas y fracasó en su intento el querer prender o arrancar o mover su vehículo. Pero de repente, en el momento menos esperado, se estacionó, se parqueó un vehículo al frente de él. Se bajó un hombre de edad ya avanzada y salió aquel hombre de su vehículo y le dijo: joven, ¿necesitas ayuda? Y el joven mecánico dijo: no, gracias, ya tengo todo controlado aquí. Le dijo: yo soy mecánico. Le dijo: qué bueno, le dijo, mucho gusto, pero déjame ayudarte. Le dijo: no, le dijo, porque yo ya lo intenté más de una vez. Yo soy mecánico y si yo ya lo intenté y no funcionó, eso quiere decir que usted no va a poder. Le dije: déjame ayudarte. Le dijo: bueno, le dice, ¿usted qué sabe de mecánica? Bueno, le dice, yo no sé mucho de mecánica. Lo que te puedo decir, que yo fui el que diseñé ese vehículo. Y era nada más que Henry Ford, el inventor de la Ford, de lo que hoy es una gran sucursal. Entonces, ¿quién iba a saber más? ¿El que lo diseñó o el que aprendió a trabajar en el vehículo? Bueno, por lógica vemos que el que había aprendido el oficio no sabía en realidad su profundidad, porque el que lo inventó y el creador sabía dónde estaban los problemas que podía ocasionar ese detalle. El hombre ha llegado a un punto de querer crear su propio hogar, pero muchas de las veces lo ha creado equivocadamente. Lo ha llevado equivocadamente en este mundo
en este mundo de tanta competencia, en este mundo de tanta injusticia, en este mundo donde hay falsedad, en este mundo que esta vida nos pega grandes sorpresas, donde hay enfermedades, donde hay escaseces, donde hay muchos problemas de infidelidad, donde existen los celos, donde hay competencias y donde existen tantas cosas que afectan, y hablamos de los enemigos del matrimonio. Y muchas de las veces somos o nos creemos capaces de poder decir: yo lo puedo todo, yo sé todo, a mí nadie me tiene que decir o tiene que enseñarme. Yo tuve el mejor maestro en mi casa y probablemente pueda ser el mejor maestro que usted pudo haber tenido en la vida. Puede haber sido su papá, su mamá, su abuelo, su tío, el vecino, quien haya podido ser en la vida. Pero recuérdese una cosa, que hay alguien aparte de alguien que aprendió en la vida, y ese es Dios, el que diseñó y el que creó la vida de matrimonio aquí en la tierra. Entonces son dos cosas muy distintas de lo que hoy nosotros necesitamos entender, porque tenemos el concepto filosófico, el concepto humano, el concepto del padre, el concepto de la abuela. No estamos en contra de ello, con todo el respeto yo me dirijo a ello, pero muchas de las veces no es suficiente para poder ayudarnos a nosotros. Ellos vivieron su tiempo, ellos vivieron su momento, ellos estuvieron en su vida, y probablemente no vimos en ellos en una clase hablamos de divorcio, porque probablemente el abuelo no podía cocinar como hoy en día muchos hombres saben cocinar, pues. Entonces decía el abuelo: si me voy de esta mujer, ¿quién me va a cocinar? ¿Quién me va a lavar? ¿Quién me va a hacer tortillas a mano? Porque hay mucha gente que no comen tortillas y no se las hacen a mano, y todavía existen en este tiempo. Y un día le dije a una persona, porque él me decía: no, es que yo no como tortillas y mi esposa no me las hace a mano, y yo no como tortillas. Y yo le digo: ¿y usted ha comido tortillas antes de que se casara? Sí, yo comía tortillas. ¿Y quién se las hacía a usted? Y se quedó como así patinando, ¿verdad? Dijo: ups. Es que hay gente que solamente agarramos las cosas como excusa. Muchas de las veces tenemos el concepto del machismo. Toscos, duros. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando una persona es así, está ocultando una debilidad dentro de él. Cuando una persona se siente superior a otras porque tiene una debilidad que no quiere que nadie se la mire. ¿Así? Sí. Oiga, qué difícil es esto, ¿verdad? Pero es una realidad, pues. El machismo dentro del hogar no va a llevar a nadie a ningún lugar bueno. Los celos, es un problema los celos. Los celos no te va a llevar a nada bueno. Los celos es todo lo contrario de lo que nosotros podemos llamar la confianza. Cuando no hay confianza en el cónyuge, existen los celos. Bueno, tiene que haber una razón, aunque hay unas personas que son celosos hasta con su propia sombra, pues. Pero hoy necesitamos entender esta parte, porque cuando nosotros hablamos aquí de este punto interesante, lo que a nosotros nos enseña la palabra de Dios, déjeme ir un poco para poder enseñarle las estadísticas de los problemas que tenemos en la actualidad. Las estadísticas muestran que la tasa de divorcio es más alta de lo que nosotros no tenemos la idea, hermanos. Y hablamos de miles, hermano, de lo que podemos nosotros mencionar, hermano, anuales. Hermano, casi podemos decir el 1,000,000 de divorcios, pues. Que eso es algo que es alarmante. La mitad de estos divorcios ocurren entre aquellos que se llaman, discúlpeme, pero es la verdad, de los que se llaman cristianos. Porque el divorcio es un gran problema dentro de nuestras iglesias, hoy también en nuestra actualidad. Quiere decir de que
el problema no solo existe afuera, el problema también existe adentro. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta tasa que está, hermanos, sobre los cielos, es un gran problema que existe. Las personas carecen de información o de lo que nosotros podemos llamarle enseñanza. Y en esta parte no solamente hablamos de una consejería matrimonial secularmente, sino estamos hablando de la necesidad de una educación cristiana, bíblicamente, del tema. Porque cuando nosotros hablamos de estos grandes problemas, de lo que, hermano, se está padeciendo actualmente, estamos viendo aún el aumento de 400% de las parejas que solo están viviendo juntas. Las mujeres que están saliendo embarazadas sin estar casadas y están de una manera adoptando hijos sin la presencia, muchas de las veces, de un esposo dentro del hogar. Fíjense que los problemas que hoy estamos teniendo, incluso de una pareja masculina, las parejas homosexuales van en aumento y son consideradas como un entorno adecuado para la crianza, muchas de las veces, y el gran error de lo que llamamos la crianza de hijos, sin tener una experiencia, pues, de lo que es matrimonio. Entonces, la sociedad, estamos viviendo en un tiempo muy difícil y muy mal informada de lo que es la vida matrimonial. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí esta parte, tenemos muchos ejemplos que seguimos, que son nuestros, ¿cómo podemos decir? Que nos muestran los populares medios de comunicación, las publicaciones, las revistas, que dicen que los hombres de Hollywood se encuentran de una manera liderando estas áreas. Hermano, y ese es un gran problema que tenemos. Porque los que están liderando estas, o los que están enfocando más a los que están liderando estas prácticas, hermanos, son los que tienen fama. Y si nosotros le pegamos un vistazo a los famosos, hermanos, hoy se casan y mañana se divorcian. Y pasado se vuelven a casar y se vuelven a divorciar a la segunda, a la tercera semana. Ese es el ejemplo que hoy tenemos en la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos este ejemplo, las estadísticas demuestran que el 40% de las familias en los Estados Unidos son clasificadas como familias, hermano, de una manera con padres o con madre, o soltera o solteras. Pero ya no tanto como antes, de lo que eran familias, núcleo, de lo que se conoce como la familia, que es un núcleo familiar. El fundamento de una nación es una familia saludable. Una buena generación consta de un buen matrimonio estable en la vida. Si no hay un matrimonio estable, nunca habrá una buena generación en el futuro. Si no hay un matrimonio que considere sus principios y valores importantes en la vida, no habrá una generación con buenos principios. No habrá una generación futura respetable en la sociedad. Tendremos problemas con nuestras generaciones. Tendremos problemas con nuestros hijos. Tendremos problemas con nuestros nietos. Tendremos problemas con todos los que vengan delante de nosotros. Porque no tienen un fundamento sano y adecuado para ellos. Entonces, cuando nosotros mencionamos esta parte, es interesante pensar que deja menos del 20% para los que solían ser considerados una familia tradicional, así se le llamaba, y sin ser duros o críticos de ninguna manera. Creemos que la llamada familia tradicional es el diseño de Dios y su perfecta voluntad desde la creación, pues. Porque lo que para muchos es absuelto o pasado de moda, bíblicamente para nosotros es el modelo perfecto para tener un hogar. Hablemos de la familia, una familia educada, una familia bendecida, una familia victoriosa, una familia con principio y con un buen futuro en la sociedad en la que vivimos.
porque es la que más se apega a la verdad y al principio, y es lo que Dios creó desde el principio. Entonces yo no puedo venir a acercarme a una vida matrimonial que se la inventó alguien. Yo quiero mencionar algo importante. El matrimonio no se lo inventó Adán, ni se lo inventó Eva, ni se lo inventó nadie. El matrimonio es creación de Dios. Así que entendamos esa parte interesante hoy para nosotros, porque cuando hablamos aquí de esta parte y mencionamos que no obstante lo anteriormente expresado es una realidad, que ambas familias, tanto las combinadas como reconstruidas, como los padres, madres, solteros o solteras, han sido parte de la voluntad permisiva. Quiero mencionar esta parte que es importante, permisiva de Dios, porque fuimos de una manera bíblicamente, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 5 y versículo 11, de una manera, voy a usar la palabra predestinación, en el sentido de que desde el principio Dios le dijo al hombre que se multiplicara. Quiere decir que hay una voluntad de Dios, que el hombre fue diseñado y creado para que se multiplicara. Quiere decir de que el hecho de que se tengan hijos en la vida no es porque en realidad la persona lo haya inventado o lo haya creado él, no, sino porque Dios diseñó así el matrimonio para que tengan hijos. ¿Me explico en esa parte? Aunque hoy se está jugando muy mal esa parte. Se está jugando completamente mal esa parte de lo que es el tener hijos. Porque mucha gente está teniendo hijos de una manera para lucrarse, otros sin pensar, otros porque en realidad no les interesa. Qué triste, qué lamentable el tiempo que estamos viviendo, porque es duro pensar que una madre tenga hijos y termine matándolos. Un padre que se meta para tener una relación con alguien, la persona queda embarazada y no le interesa después al hijo que nace de aquella mujer. Pero es la parte de la ley que fue establecida en la vida del hombre y de la mujer, de tener hijos, de procrear. Esa es la parte a la que yo me quiero enfatizar. Pero no porque Dios así lo haya permitido del principio. No. Recuérdese que la relación sexual es permitida solamente en la vida matrimonial del hombre. Parece que me voy a meter a problemas, pero yo estoy hablando del matrimonio, pues. Yo estoy hablando del matrimonio. Y en el matrimonio, lo que es legal es el sexo, la relación sexual entre el hombre y la mujer. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Y si un psicólogo no se lo dice, yo hoy vengo a decírselo. Porque la Biblia así lo dice. ¿Alguien que está aquí en este día? Bueno, en nuestra sociedad estamos viendo que el diseño de Dios para el matrimonio y la familia no solo está atravesando un cambio, sino que se encuentra bajo ataques. Por ejemplo, en el 1944, el diccionario Webster definió el matrimonio como el estado de estar casado, estar unido a una persona del sexo opuesto como esposo o esposa. Y aquí habla de relaciones mutuas de esposo y esposa con el propósito de fundar y mantener una familia. Pero en el año 1996, la definición del diccionario Webster cambia y tiene una evolución. El estado de estar casado, casamiento, o hablamos aquí de la acción de contraer matrimonio, o una ceremonia para contraer matrimonio, y hablamos de una unión cerca. Y aquí hay un cambio interesante que debemos de analizar,
Porque en el 1944 lo definió como una unión, pero en el 1996 lo definió como una vida cercana. Entonces, cuando nosotros aquí mencionamos del cambio o de las definiciones, demuestran que de una manera fueron de una manera gradualmente cambiando dentro de nuestra sociedad. Y hablamos aquí en lo que es la base espiritual del matrimonio, porque en la primera definición aparecen las palabras estar unidos como esposo o esposa, lo que indica que al convertirse en una sola carne con la persona, hablamos del sexo opuesto, esto hace referencia a una relación mutua. Quiere decir que el matrimonio no es solamente una relación, sino es una vida íntima, vivir de una manera mutua, juntos. La Biblia dice que ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de que hoy la gente ya no quiere estar ligada o ya no quiere vivir una vida de acuerdo a lo que Dios estableció en la vida del hombre. Quiero hoy decirle a usted en este día, amado hermano, hermana, amigo, que está en este día con nosotros, el matrimonio fue diseñado para el hombre. El matrimonio fue diseñado para que el hombre tuviera bendición, para que la mujer fuera feliz. Dios diseñó el matrimonio para que el hombre viva alegre, feliz y tenga lo que Dios sabe que el hombre necesita. Hablamos de un complemento, hablamos de una necesidad. Yo hago la pregunta: ¿cuántos vinieron hoy con necesidad? Déjeme decirle, déjeme responder por usted. ¿Alguien aquí tal vez trajo alguna necesidad de falta de trabajo, de falta de dinero, de falta de salud, de falta de un vehículo, de falta de una casa, etcétera? Todos tenemos necesidades, ¿verdad que sí? La Biblia, que es fascinante, que es la palabra de Dios, que es el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios a la vida de nosotros como seres humanos. Recuérdense que el hombre fue hecho por Dios, aunque hoy el hombre hace sus propios dioses, pero la Biblia del principio dice que Dios fue el que hizo al hombre, no el hombre a Dios. Entonces nosotros como seres humanos tenemos necesidades, aunque la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre perfecto. Pero hay una parte interesante que debemos de considerar en esto, sí, porque cuando hablamos nosotros de que Dios hizo al hombre perfecto, la parte donde leímos nosotros en las Sagradas Escrituras, donde leímos en Génesis capítulo 2 y versículo 18, donde empezamos, la Biblia dice: después Dios, o Jehová Dios dijo, no está bien o no es bueno que el hombre esté solo. Y usa la palabra: le haré ayuda idónea. Pero Dios había hecho al hombre perfecto. ¿Por qué es que Dios dice y decide hacerle ayuda al hombre? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Y yo quisiera contestarle más esta pregunta el próximo domingo. Así que usted está invitado para el próximo domingo, porque yo quiero seguir con esto el próximo domingo. ¿A cuántos les interesa la vida matrimonial o saber qué significa o poder llevar a cabo mejor su vida matrimonial? Usted tal vez dirá: no, yo ya me la sé de todas. Wow. Yo lo felicito a usted. Yo lo felicito a usted, que usted ya se la sabe de todas. Una vez, yo conozco, bueno, de las muchas familias que conozco, una familia, un día platicando, hablamos de personas adultas, ya de 80 años, platicando con el hombre, el varón de la casa.
Le digo, ¿cómo están por aquí? ¿Cómo les va? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está con su esposa? ¿Todo bien? Me dice, me dice, hermano Gómez, me dice, la cosa aquí está seria, me dijo, está color de hormiga. ¿Y eso cómo? Le digo, ¿cómo está? Me dice, ya mi esposa ya no me quiere y se quiere divorciar de mí, pero a la edad de 80 años. Y le hice la pregunta, ¿usted esperaba eso a esta edad? Nunca me lo esperaba, me dijo. Así que el matrimonio siempre trae nuevas todos los días. No importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que tengamos, si el matrimonio no lo sabemos llevar, tendremos problemas. Mencioné al principio que el matrimonio es como un negocio. El oriental, y voy a mencionar el japonés, porque es con el que más o menos me identifico un poquito ahí, el que conozco un poquito la cultura japonesa. Ellos tienen una idea muy diferente a los que tienen los occidentales, o sea, nosotros, de que un negocio, cuando ellos hacen un negocio, ellos invierten el primer año, invierten el segundo año, invierten el tercer año, invierten al cuarto año, invierten al 5, al 6, al 7. Y uno dice, bueno, ¿y ustedes cuándo van a recoger? La idea y el concepto de ellos es que un negocio es como un niño, de que al niño se le tiene que alimentar, criar, educar, llevarlo a la escuela, llevarlo a la universidad, para que cuando ya tenga más de 18 años, entonces ellos esperan el fruto de un hijo dentro de la casa. Para ellos un negocio es de la misma manera. Ellos dicen, nosotros no esperamos una ganancia grande en lo que es un negocio hasta que tiene el negocio 18 años de existencia. Pienso que esa nación es potente, es poderosa y es estable en su economía, porque son negocios no de un año, de 2 años o de 3 años, sino son de muchos años atrás, muy diferente a nosotros los hispanos. Porque nosotros abrimos con todo respeto, abrimos una taquería y abrimos una venta de lotes y a la próxima semana ya queremos tener millones de dólares pues, y usarlos. Lo que nos entra, vámonos para la tienda, vámonos para el mall, vámonos a comprar carro nuevo. El concepto de Dios es muy diferente. El concepto de Dios es agarrar y volver a invertir, 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 aunque vayan al día, pero ellos invierten a su negocio porque saben que en el futuro es lo que los va a mantener en su retiro a ellos. Si usted no ha pensado en su retiro, piense en su retiro. Oiga, qué tema tan interesante el que estamos hablando hoy. Sí, porque cuando usamos el diseño de Dios, nos enseña que el diseño de Dios es muy diferente al diseño de nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces el matrimonio es como un negocio. Hay que saber invertir para tener buenos resultados. No mañana, no pasado, sino en el futuro. Vivamos la vida, disfrutemos la vida. Amemos nuestro cónyuge, pero invirtamos en el matrimonio. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, déjenme terminar en esta parte porque está interesante. Yo tengo mucho todavía que mencionar y que hablarles. Pero yo quiero terminar esta parte. Queremos dar paso a la ceremonia. Y es interesante pensar en esta parte. Y hablemos rápidamente para terminar. Y no puedo terminar sin mencionar esto. Y es el desarrollo de una mejor perspectiva acerca de lo que es el diseño de Dios. Y de la mejor perspectiva que nosotros podemos tener cerca de lo que es el diseño de Dios de un buen matrimonio es a través de la palabra de Dios. Quiere decir que el mejor diseño de un buen matrimonio se encuentra aquí.
Aquí, aquí. Y esta es la palabra de Dios. Este es hablemos de lo que es el manual de la vida. En algún momento de la vida usted compró o comprará un mueble, un vehículo del año, o probablemente ya lo ha hecho. Algo que usted tiene que armar. ¿Qué es lo primero al que tenemos que recurrir para poder entender cómo hay que armar o darle el cuidado o darle el seguimiento para tener una buena herramienta durable? ¿A dónde tenemos que ir? Al manual. Correcto. Tenemos que ir al manual. Cuando usted compra un carro del año, usted tiene una de las cosas que tiene que hacer es que le dicen: en el carro hay un manual, lea el manual. Ahí le va a decir ciertas cosas que usted necesita saber. Usted compra un mueble y para armarlo hay que ir al manual. Los tornillos que van para allá, los tornillos que van para acá, los tornillos que van para acá. Bueno, uno tiene que buscar el manual para poder entender lo que uno va a hacer. Ahora, si usted ya lo ha hecho en otras ocasiones, pues usted sabe lo que está haciendo. Pero cuando uno compra algo que es nuevo, hay que leer el manual, que es importante. Cuando nosotros hablamos de la vida, cuando nosotros hablamos del tema que estamos hablando, y no me estoy saliendo, el matrimonio, cuando hablamos del matrimonio, una de las cosas que debemos de aprender es recurrir al manual de la vida matrimonial. Sencillamente, el manual de la vida matrimonial, claro, esto lo podemos comprar y podemos ordenar por línea, podemos ir a una librería cristiana y podemos comprar la Biblia. Pero bueno, el punto no es comprarla, el punto es vivir lo que está aquí adentro y reflexionar en ella. Porque mucha gente lo agarra como un libro de historia, pero esto no es un libro de historia, esta es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra, a la verdad, al centro del principio, nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios es el manual para yo poder echar a andar mi vida matrimonial de una manera correcta y exitosamente. Yo quiero tener mi matrimonio exitosamente. Yo quiero que mis hijos sean exitosos en la vida. Yo quiero que mi matrimonio siempre esté exitoso. Yo quiero tener salud. Yo quiero estar bien. Yo no quiero tener problemas financieros. Yo no quiero tener problemas de salud. Entonces, ¿a dónde es que yo debo de recurrir? Al manual que Dios diseñó para mi vida, para que yo pueda estar bendecido en esta tierra, para que yo pueda tener todo lo que Dios quiere que yo tenga en esta vida. Solamente que hay un punto que necesito mencionarle. Esto no es una lámpara de Aladino. Este no es una carta que tira una bruja. Este no es algo que vamos a usar como algo que llegó de magia. No, esta es la palabra de Dios, que la Biblia dice que el que lo crea le va a ir bien. Porque esto no es sencillamente de lo que nosotros podamos. No, la Biblia dice el que se acerca y crea que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. Y hablamos de la fe. Porque la fe sin obras, dijo Santiago, es muerta. Entonces la fe es la que nos mantiene y nos ayuda a ver a Dios, a creer en Dios. Y eso es lo que nos hace creer la palabra de Dios, la fe. Entonces yo termino con esto, mis amados hermanos, y es entender la perspectiva de lo que está cerca de la palabra de Dios. Y de una manera es crucial que nosotros estemos convencidos de la palabra de Dios, que es la verdad y que provee todas las respuestas para poder vivir de una manera, voy a usar la palabra devota para poder explicarme, o consagrada, para tener un matrimonio exitoso aquí en la vida. Entonces todo el mundo puede opinar del matrimonio. Todo el mundo puede darnos un consejo del matrimonio. Todo el mundo puede hablar del matrimonio. Todo el mundo puede tener una perspectiva diferente del matrimonio. Todos pueden tener su experiencia de matrimonio. Pero el diseño perfecto del matrimonio está aquí, en la palabra de Dios, porque el que diseñó el matrimonio se llama Dios. Así que si usted quiere tener éxito en su vida matrimonial, busque al que creó, al diseñador, al inventor del matrimonio.
Y ese es Dios. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría cada día a poder cada día llevar a cabo nuestra vida matrimonial. Que nuestros hijos puedan, hermanos, crecer saludablemente y que puedan tener un buen ejemplo en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga a todos. Pongámonos sobre nuestros pies en este momento.